Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos en este estudio del libro de los Hechos que semana a semana hemos tratado de estar compartiendo. Ya, como lo hemos comentado, llevamos ya casi, vamos para los 3 años para terminar este estudio de los Hechos, que si bien lo hemos comentado, no es un estudio exhaustivo, pero de alguna manera sí va dirigido al propio texto y algunas enseñanzas que puede traernos para el día de hoy y cómo nos puede edificar la palabra del Señor. Primeramente, que nos lleve un entendimiento más claro de la iglesia en sus inicios y cómo fue en un crecimiento, en esa revelación que el Señor estaba haciendo de una manera progresiva y precisamente hasta que se termina y se completa el canon. Entonces, ese es prácticamente, nos ha ayudado mucho a ir relacionando este libro de los Hechos con las cartas que escribe Pablo, las cartas que escribe Juan, que escribe Pedro, que escribe Santiago, que escribe Judas, y los evangelios que de alguna manera hemos encontrado son una referencia de aquello que el Señor había puesto para que se desarrollara la iglesia que Él mismo había constituido. Entonces, eso es una bendición, hermanos, el poder ir estudiando todos este libro de los Hechos, irlo relacionando con algunas cartas. Hemos mencionado más o menos intercalando qué cartas escribieron. Algunas las hemos consultado para saber qué fue lo que aconteció cuando Pablo estuvo en Filipos, cuando Pablo de alguna manera se refiere a los de Galacia o a los de Corinto, o aquellos romanos que no los había visitado en persona, pero su anhelo y su deseo era estar allá. Entonces, vemos cómo Pablo, decíamos la semana pasada, inclusive va creciendo y desarrollándose en el propio lenguaje que él va usando en cuanto a su testimonio. Leíamos la semana pasada en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, tres momentos donde se habla del mismo pasaje. En el capítulo 22 y en el capítulo 26 tomamos y vemos la propia voz de Pablo hablando de su testimonio. Y en Hechos capítulo 9 lo que recopila Lucas acerca de lo que le había acontecido a Pablo. Entonces ha sido muy edificante, hermanos, y esperamos en nuestro Señor terminar pronto. Como lo habíamos comentado, estos últimos capítulos, el 22, el 23, 24, 25, 26, son propiamente las defensas que Pablo hace ante aquellos que lo están acusando, lo están persiguiendo, su exposición de alguna manera ante Félix, su exposición ante Agripa, ante Festo de alguna manera no hace ninguna declaración más profunda, no sé qué es lo que haya percibido Pablo, pero con Claudio Lisías y este Festo no abunda mucho en cuanto a dar un testimonio, más bien trata de justificar el por qué es necesario que sea juzgado de una manera correcta, ¿no? Entonces, ante Félix sí hace una exposición más amplia con respecto a lo que es el Evangelio, ¿sí? Y que es algo de lo que vamos a detenernos ahí en el capítulo 24. En el capítulo 25, cuando ya apeló a Félix y Félix le comenta a Agripa, y Agripa pues dice, pues no hay nada más que hacer, más que vaya ante el César. Y el Hechos capítulo 27, que habla de su traslado precisamente hacia Roma, ¿no? De cómo Pablo llega a Roma, cómo sufre estando en un barco, y de alguna manera cómo ese barco naufraga y posteriormente llegan a Roma. En el capítulo 28, pues propiamente es una situación de lo que le pasa en la isla de Malta, cómo llega a Roma y cómo es parte de su estancia estando en una prisión domiciliaria, Pablo. Su última posición ante unos judíos, los cuales
les manifiesta cuál es el propósito por el cual Él comparte el Evangelio. Entonces, no nos vamos a detener ya mucho, ya entonces esperamos terminar pronto este estudio del libro de los Hechos. Y nuevamente te reitero y te invito, hermanos, que estés escuchándolo, que estés estudiando el domingo por la tarde, porque hemos creído y quizás en este tiempo, por causa de la pandemia, no hay situación para podernos reunir por la tarde. Pero esperemos en Dios, hermanos, que esta situación de la pandemia vaya aminorando y próximamente nos estemos reuniendo ya en la iglesia de Jesucristo. Y si no estuviste desde el principio en este estudio del libro de los Hechos, pues mucho de lo que se ha estado compartiendo está ahí en internet. Inclusive cuando empezó la pandemia, decidimos regrabar los primeros o grabar un resumen. Es un resumen porque de alguna manera cuando llegamos hasta el capítulo 9, 10 del libro de los Hechos, pues ya llevamos casi 9 meses compartiendo el libro de los Hechos ahí en la congregación de una manera directa. Entonces decidimos hacer un resumen de esos capítulos y están ahí en la plataforma de YouTube. Si quieres consultarlos, son de hace 2 años, del mes de marzo, abril, y ahí ya están, empieza a darse ese resumen. Y posteriormente retomamos el estudio del libro de los Hechos, ya versículo a versículo, nuevamente comento, si no es de una manera exhaustiva, pues sí de una manera concienzuda, acerca de relacionar lo que narra Pablo junto con las cartas que él escribió, completando con los evangelios, completando con el Antiguo Testamento. Y aquí estamos ante una situación donde de alguna manera ya descriptiva, Lucas, aunque está presente, está narrando los eventos, que puede ser un poco más narrativo lo que estamos aquí, una narrativa de eventos que están aconteciendo. Hagamos una oración al Señor para que comencemos nuestro estudio en esta tarde, que va a ser del versículo 22, del capítulo 22 que estamos estudiando, hasta el versículo 29, ¿no? Y ahí quizás el 30, y ya comencemos la siguiente semana el 23. Si vemos, había veces que solamente compartíamos un versículo, pero aquí hemos avanzado un poco más porque simplemente es una narrativa. Quizás rescatar algunos elementos históricos, geográficos, pero de alguna manera más hacia algunas situaciones teológicas y descriptivas de lo que es el Evangelio. Por eso ampliamos más los textos bajo los que tenemos que ir revisando para abundar más, hermano, en aquello donde tengamos que detenernos. Entonces, hagamos una oración y demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, porque tú has dispuesto este día, Señor, para que te adoremos, glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Y gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Sé tú, Señor, con nosotros y guíanos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Amén. La semana pasada precisamente nos quedamos en el versículo 21. Vamos a compartir como siempre en nuestra pantalla. En el versículo 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, y lo oyeron hasta esta palabra. Hasta ahí decidieron detenerse a escucharlo. Y estaba reflexionando precisamente para entrar al versículo 22, ya en esta semana le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, no merece vivir, porque no conviene que viva, no merece que este que nos habló, que en esa acusación que tenían, como lo habíamos dicho, no es una defensa propiamente de su persona, sino una defensa del por qué comparte el evangelio, y hasta ahí se detiene, no le dejan hablar más,
lo hizo ante los hebreos, lo hizo en lengua hebrea, habló griego con aquel tribuno y le pide que le permita hablar y le permiten hablar. Pero me llamaba la atención aquí, en el versículo 23, y cómo ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y de alguna manera estaban aún más enardecidos. Lo sacaron del templo porque creían que lo había profanado y se habían sido asusados, lo llevaron. Los ciudadanos o los soldados romanos los trataron de detener, esta turba de gente. Los suben aquí al fuerte Antonia, que estaba cerca del templo, que es ahí donde llevan a Pablo en una escalinata, es donde precisamente expone esto. Y me llevó a esa reflexión de este versículo 23, ¿por qué ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire? Se desprendían de sus ropas, esto era lo que hacían parte de los judíos, como cuando Esteban es lapidado, inclusive dice aquí en el 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, ¿no? Entonces, es algo que se preparaban, entonces estaban preparando una lapidación, aventarle piedras a Pablo, algo que era lo más posible que pudieran hacer porque ya lo habían separado de la turba, estaban a cierta distancia, separados por los soldados que estaban protegiendo a Pablo, aquel tribuno que estaba, no sé si atentamente escuchando el testimonio y el mensaje de Pablo, pero le llaman la atención, inclusive en el versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza Antonia, y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿Por qué tenía que ser examinado con azotes? Para saber por qué causa se enardecía tanta la gente, por qué se enojaban, por qué estaban en una actitud violenta y retadora. Parecía que ya se habían calmado, que habían guardado silencio, pero más allá de las acusaciones que habían escuchado de aquellos que los asusaron para que tomaran a Pablo, lo maltrataran, lo sacaran del templo, lo empezaran a golpear, se generó un alboroto, llegaron los soldados romanos, llegaron los centuriones con su grupo de gente, llegó Claudio Lisías a ver qué era lo que estaba pasando, se llevan a Pablo, logran calmar a la multitud y la multitud escucha el testimonio de Pablo a partir del versículo 6, ¿no? De ese 22:6, de 22:1, perdón, varones, hermanos y padres, oíd. Ahí se detiene a escuchar porque les habla con respeto. Ya lo estudiamos la semana pasada. Precisamente el testimonio se vuelve algo interesante en el versículo 13. Vamos a leerlo aquí, versículo 13, 22, 13. Estando uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y ahí se pudiera poner en duda si verdaderamente había perdido o no la vista, porque no hay alguien que pueda ser testigo de ese evento. Él hubiera podido decir que estaba ciego y que ahora podía ver, pero pues no había alguien que testificara o que diera cuenta que eso era real, más que Lucas, que de alguna manera en este tiempo no sabemos si había comenzado su indagación acerca de la conversión de Pablo. Entonces, eso pues de alguna manera no tiene, vamos a decirlo, trascendencia, ¿no? Estaban escuchando atentamente, pero aquí empieza a manifestar una serie de palabras. Los que estamos tratando de entender el día de hoy es porque esta gente se vuelve a enardecer. ¿Por qué este soldado romano no entiende por qué solamente
en el mensaje que hace Pablo con palabras hebreas, porque les habla en hebreo, así dice el texto, ¿sí? El versículo 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Entonces les habló en hebreo. El romano quizás entendía mucho de ese lenguaje porque estaba en medio de una comunidad que tenía que conocerlo para poder poner el orden. Pero con Pablo platica de una manera en griego, pues él no entiende el por qué y manda a azotar a Pablo para que él sea cuestionado, examinado, interrogado, el por qué esta gente se comportaba así. ¿Qué causaba Pablo en ellos con solamente hablarles? Y precisamente para poder comprender del versículo 22 al versículo 25, ¿sí? ¿Por qué de alguna manera lo llevan a azotar, a golpear y a maltratar? Para entender qué es lo que estaba pasando entre Pablo y aquellos mismos judíos. Pablo ya le había dicho a este hombre, a este tribuno, le dijo que el versículo 39 del capítulo 21, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Le dice quién es Pablo, Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, de una ciudad de Cilicia, que no es pequeña, pero dice que es ciudadano de ahí. Que vemos que posteriormente en el versículo 25 dice, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Quizás esa primera frase en el capítulo 21, versículo 39, hubiera podido expresar, soy ciudadano de Tarso, de Cilicia, pero además tengo la ciudadanía romana. Pero es un recurso del que no abusa Pablo y vamos a leerlo más adelante. Pero precisamente Pablo aquí empieza a decir algo. Cuando ya habla de su conversión, empieza a decir algunas cosas, decíamos la semana pasada, que son interesantes. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré, hasta ahí. Y él dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? Aquí es algo muy interesante porque el que dijo fue Dios, el Dios de nuestros padres, ¿no? Isaac, de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el que me estaba yo recibiendo en una presentación. Si tú, hermano, puedes leer a los profetas mayores y menores, pues podemos entender que aquí pudieron haber abierto más sus ojos y sus oídos acerca de este testimonio, porque empezó a hablar de algo que para ellos es trascendente como el nombre de Dios. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Entonces está hablando de alguien que había sido escogido con un propósito santo, con un propósito de parte del Señor, aunque sabemos que en otro tiempo había muchos charlatanes. Pero aquí en este testimonio que está hablando Pablo, es como si se hiciera una distinción, como si fuera un profeta. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Inclusive podemos ver el testimonio así de Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 1, vamos a verlo. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues, aquí es lo que menciono, palabra de Jehová a mí diciendo. Entonces Pablo está de alguna manera presentando esta testimonial o su testimonio, hablando de que Dios le había hablado, de que Dios le había dado un propósito, de que iba a oír su voz y le daba un propósito de ir. ¿Con quién? Ese es el asunto.
Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí. Y hacíamos el domingo pasado por la mañana una referencia de cómo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo, creo que es el 15, dice que Pablo fue escogido desde el vientre de su madre. Lo leo aquí. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Pero agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y hacemos esta referencia, pero vamos pues al punto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes de que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, vean esta propia declaración, hermanos, de cómo de alguna manera Jeremías, el Señor se le había presentado y hay da testimonio de lo que le manda el Señor. Y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy un niño porque todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Y así vemos con cada uno de los profetas. En los menores creo que es un poco más la referencia, pero de tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, de alguna manera son enviados de parte de Dios a dar un mensaje al pueblo del Señor. Por eso es que encontramos a un Pablo que de alguna manera manifiesta, ¿no? Aquí. Estamos aquí. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, ¿no? Este es más o menos una consideración como si fuera un escogido, que era un escogido de parte de Dios. Debemos de recordar que está ante un público judío, un grupo de gente celoso de la ley, celoso de Dios, que en ese momento estaba esperando recibir un mensaje de parte de Dios. Dice versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí el todos los hombres no se menciona la palabra gentil, sino está hablando así como el Señor le habló a Abraham en el capítulo 12, que sería benditas las familias, todas las naciones de la tierra. Aquí no hay todavía ningún conflicto en ese sentido, en la expresión de Pablo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Había visto y oído algo, es decir, tiene que decir algo, una profecía de parte de Dios. Debemos de recordar que Dios había guardado un silencio. Se rompe ese silencio cuando el Señor, a través de Juan el Bautista, bueno, primeramente con Elizabeth, luego con María y una visitación para que fueran engendrado el verbo, para que fuera manifiesto Juan, ¿no? O se le diera la vida a Juan con sus padres, y viene a la manifestación del Espíritu Santo y el verbo fuera encarnado. Luego viene la manifestación del Cristo, murió, fue sepultado y resucitó. Sí. Pero ahora era ese el medio por el cual el Señor había estado hablando. Inclusive si leemos en Hebreos capítulo 1, es algo que podemos encontrar que el Señor había cambiado, ¿no? Ahora la manera plena en que iba a empezar a hablar, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es lo que comentaba. Aquí lo que está haciendo Pablo en el uso de la palabra, que a lo mejor no era su intención, pero sí estaba trayendo un mensaje de parte de Dios. Entonces aquellos que se les traía estaban en Jerusalén, muy cerca del templo, hombres religiosos, celosos de la ley de Dios, en busca del Señor, de hacer la voluntad del Señor en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaban escuchando. Pero miren aquí
en este libro de los Hebreos también es una carta que se escribe hacia un pueblo judío, ¿no? Ahora es algo muy interesante porque los primeros cristianos conversos o los primeros conversos fueron judíos, ¿no? 3,000 judíos, ¿no? Los apóstoles fueron judíos, incluyendo a Pablo, ¿no? Entonces podemos comprender, hermanos, aunque Pablo dice que es apóstol de los gentiles, pero él, su nacionalidad era judía. Entonces, estaba dando un mensaje hacia los judíos, y aquí por eso lo comento, ¿no? Hemos estado revisando hasta este capítulo 22, que aún los propios creyentes judíos les costaba trabajo comprender ese cambio que el Señor estaba teniendo en la manera de comunicarse con ellos, en la manera de hablar y de traer el mensaje que tenía para ellos y que ahora era a través de Cristo Jesús. Ese era el mensaje que traía Pablo, pero aquí no es que esté ocultando palabras, sino está simplemente manifestando lo que el Señor quería hacer con ellos. Entonces dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos últimos días, sí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo lo que ha venido por el universo, ¿sí? El cual, siendo resplandor, aquí no vamos a profundizar mucho en esto, pero en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, si vemos, se parece mucho al lenguaje que está utilizando Pablo. Dice, yo dije, Señor, dice, aquí estamos. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y llegas a la voz de su boca. ¿Con qué propósito? A lo mejor en ese momento, su profeta Pablo. De alguna manera, los profetas eran gente reconocida dentro del pueblo judío, ¿no? Versículo 15, porque me serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí decimos, todavía no hay conflicto, porque es a todos los hombres, de la misma manera que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, que será bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, porque en ti, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí se parecía mucho en el propio lenguaje judío, en los votos que estaba haciendo. Aquí no hay todavía una distinción entre aquellos judíos celosos de la ley que de alguna manera no habían tenido ese encuentro con el Evangelio del Señor a través de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ese lenguaje, levántate, bautízate, lava tus pecados, invoca su nombre, todavía son parte. No es algo que pudiera enojarles o enardecerles. Pero precisamente en la siguiente parte de esta manifestación que está haciendo Pablo, debemos de recordar que todos guardaron silencio. Todo esto lo estoy retomando, esto no lo habíamos compartido la semana pasada, aunque ya habíamos estudiado algunas cosas. Simplemente estamos leyéndolo o releyéndolo para poder comprender lo que estamos tratando de aquí de Hechos capítulo 22, versículo del 22 al 29, porque aún el propio Claudio está entendiendo por qué este tribuno no entendía el por qué la gente estaba tan enardecida, si solamente Pablo estaba hablando con ellos. Este hombre estaba ahí siendo testigo de lo que Pablo estaba hablando. Estaban mirando con atención a aquellos judíos que estaban al pie de la escalinata escuchando a Pablo con atención, con respeto. Así lo describe en el versículo, decíamos en el capítulo 22, cuando dijo, varones, hermanos y padres, oíd ahora en mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, ¿no? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, y empieza a dar quién es él, ¿no? Entonces, si empieza a hablar de todas sus credenciales, y aquí precisamente hablábamos que había sido
llamado por Dios, por el Dios de nuestros padres, él siendo judío, para que conozca, para conocer su voluntad. Iba a ver al justo, decíamos ya la semana pasada acerca de la palabra del justo, era una palabra trascendente, y oiga la voz de su boca, que iba a darle ese testimonio a los hombres. Entonces, imaginemos aquel pueblo que estaba deseoso tener la guía de Dios, la manifestación del Señor. Había rabinos, había sabios, había escribas, había fariseos, los cuales enseñaban la ley de Dios. Pero de alguna manera se había dejado de escuchar mucho la voz de los profetas, o al menos no tenemos aquí en este tiempo de los evangelios, 60 años hablando precisamente de lo que aconteció, ¿sí? En ese tiempo, después de 400 años de silencio. Aquí Pablo entonces empieza a preparar ese camino, pero hay algo que distorsiona en el oído de aquellos que estaban escuchando. No es lo que esperaban. Y me aconteció vuelto a Jerusalén. Bueno, regresa a Jerusalén. Viene a traer un mensaje, que orando en el templo, un lugar sagrado, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, que fue parte de lo que le acusaban, además de prohibir la ley de Moisés, de impedir que se circuncidaran a los hijos de aquellos hombres que habían creído. Me sobrevino un éxtasis, una visitación de parte de Dios, así por ejemplo, como le vino al esposo de Elizabeth, ese éxtasis que quedó mudo, salió, no pudo hablar, ¿no? Pero habían entendido que el Señor la había visitado. Aquí sigue siendo para mantener la atención. Te digo, comento, no es en un sentido Pablo que quisiera esconder la realidad de su mensaje, pero algo atrayente en ese momento. ¿Sí? Entonces, por eso la gente le escuchaba con atención, estaba hablando un testimonio, estaba en Jerusalén, en el templo, un lugar sagrado, le vino un éxtasis, una visitación de parte de Dios, y le vi que me decía, entonces, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, sal de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí está hablando de Dios. ¿Sí? Si vemos en ninguna parte de este texto, más que el único es el justo, y decíamos la semana pasada que aquí habla del santo y justo de Israel, que es el que iba a ser enviado, ¿no? Pero para ellos todavía no había llegado el Mesías, ¿no? El Cristo no había estado, ¿no? Que ya se lleva predicando tanto tiempo. Vemos que hay mucha resistencia de parte del pueblo judío, ¿no? Entonces, aquí está, dice, date prisa, sal pronto de Jerusalén. Recordemos lo que Jeremías tampoco recibió el mensaje, ¿no? Inclusive cuando se llevaba la profecía, por muchos eran ignorados, Isaías, Ezequiel, ¿no? Eran ignorados en la profecía que venía de parte de Dios y el pueblo seguía haciendo lo mismo. Aquí el lenguaje sigue siendo todavía comprensivo dentro de los propios parámetros judíos, interesante, vamos a decirlo, hasta podría ser santo en el sentido que lo está manejando o hablando Pablo, todavía está dentro de su comprensión. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Sí? Aquí nuevamente la palabra que dice es Señor, ¿no? Vamos aquí lo que dice en la Biblia no tiene ninguna anotación. Está hablando de una manera general, no está hablando de Jesús, ni del Cristo, ni del Mesías, sino del Señor. Sigue siendo un nombre elevado para ellos. Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Aquí todavía no hay sentido. Y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo, aquí es la frase que descompone el rostro de todos,
Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso era una blasfemia, ¿no? Porque en la propia ley de Dios, en Deuteronomio, en Éxodo, les había llamado Dios a separarse de los pueblos gentiles. Tendría que haber una diferencia entre el pueblo de Israel y los pueblos gentiles. Entonces, ¿cómo es que ahora este que dice que vio a Dios, que Dios había tenido un éxtasis en el templo, en Jerusalén, nos habló que era judío, que fue educado a los pies de Gamaliel, todas estas situaciones, ¿cómo es que Dios iba a enviar a alguien con los gentiles? Entonces, a ellos les pareció una blasfemia de lo que estaba hablando. Hay otro pasaje, hermanos, muy similar, precisamente de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Miren aquí. Aquí es el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Vino a Nazaret donde se había criado. Ahí nació, ahí creció. En el día de reposo entró en la sinagoga. Pablo entró en el templo, ¿no? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Digo, es algo similar, pero veamos. Estaban fijos en él, ¿sí? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no? Hasta aquí vemos que estaban maravillados, alegres por las palabras que decían, ¿no? ¿No es este el hijo de José? No reconocían su propia humanidad. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí empieza a dar un mensaje el Señor Jesucristo que llama la atención de todos. Era un pasaje conocido por los judíos, pero que no les agradaba. Y en verdad os digo que muchas viudas, dice, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, ¿no? Aquí mensaje, algo que una característica importante. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Pasaje conocido, hermanos. Ahí que está en Primera de Reyes, capítulo 17. No. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ¿a cuáles? De las viudas de Israel, fue enviado Elías. Si una mujer viuda en Sarepta de Sidón, ¿sí? Que era un pueblo gentil, un pueblo pagano, el cual estaba recibiendo la ayuda de parte de Dios. Y era un hecho conocido, hermanos, el libro de los Reyes era un libro conocido por los judíos. Entonces le estaba hablando a judíos, el Señor Jesucristo. Tenía su atención, estaban maravillados. Y al empezar a explicar lo que él había leído en Isaías, ¿no? O la sorpresa de muchos diciendo, pues no es este el hijo de José. Dice algo que empieza a enfurecer el corazón de aquellos. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda, una mujer viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? ¿A quién fue enviado? A Elías, no fue a las viudas de Israel para ayudarles. Y muchos leprosos había en Israel, muchos leprosos había en Israel, muchos enfermos, ¿no? En tiempo del profeta Eliseo, ¿no? Aquí otra vez una palabra clave, profeta, ¿no? El profeta Elías,
Luego Eliseo, lo encontramos ahí, ¿no? Pero ninguno de ellos fue limpiado, ninguno de ellos, ¿de cuáles? De los leprosos de Israel, sino Naamán, el sirio, ¿no? Otro hombre que no, para el pueblo judío, no era digno de recibir las gracias y las misericordias del Señor, ¿sí? Y miren aquí lo que dice el versículo 28. Al oír estas cosas, es lo mismo que encontramos ahí en Hechos capítulo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron su voz diciendo, quita de la tierra a este hombre porque no conviene que viva. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿no? Así como aquellos que estaban escuchando a Pablo, aquí lo mismo con el Señor Jesucristo, se llenaron de ira, levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Querían matarlo, lo mismo que aquellos judíos que estaban en Jerusalén. Aquí podemos decir que era un menor grupo de gente. Con Pablo era un mayor grupo de gente. Aunque vemos, hermanos, que algo es muy interesante, porque el Señor Jesucristo menciona dos cosas que para ellos les parecían blasfemas, ¿no? Cómo es que Dios ayudaba a los gentiles, ¿no? Cuando es el creador de todas las cosas. Él es soberano sobre todo lo creado. Si creían en el Génesis que Él creó a todos los seres vivientes, Él era dueño de todos los seres vivientes. Si podemos recordar lo que el Señor habla a través del profeta Jonás en el último capítulo, donde dice, no me dolerá matar a tantos hombres, ¿no? Inocentes, no inocentes de su pecado, no, sino que no tenían conciencia, no sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo, no los salvaré yo. Actos de misericordia del Señor. Y aquí dice, ¿por qué con Naamán? ¿Por qué la vida de Sarepta? Pero aquí lo que me llama la atención al oír estas cosas, al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces vemos lo mismo, ¿no? Quita de la tierra a este hombre porque no es conveniente que viva, está blasfemando. Aquí estos lo tomaron y quisieron desbarrancar o despeñar a Jesucristo aventándolo, pero él dice que pasó en medio de ellos haciendo uso de su poder y de su autoridad. Aquí vemos a un Pablo más limitado en sus propias facultades, protegidos por los romanos. Inclusive lo comentábamos hace 2 semanas, él vio que Dios lo había librado, ¿no? Sí, con ayuda de los romanos, Dios usó a los romanos para librarlo y vemos que ni este mismo eh, hombre podía entender, este tribuno no podía entender el por qué estaban tan enardecidos. Aquí Lucas describe en su evangelio o en el evangelio de la misma manera como un par de palabras enardecía a los religiosos. Muchas veces nos pasa así, hermanos. Hay situaciones propias en la congregación, aún el propio mensaje que se está compartiendo, una sola palabra puede ser de bendición para nosotros o enojo para nuestra alma. Si somos religiosos, si nos perturba cuando somos cuestionados por la palabra del Señor. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo estaba citando la palabra de Dios, que ellos conocían. Estaba citando primer libro de los Reyes, estaba citando acerca de Naamán el sirio, que ahí lo encontramos en la segunda carta de los Reyes. No le estaba diciendo nada que no conocieran. De lo mismo, Pablo les está hablando de un mensaje en un entendimiento claro, ellos comprenden ese mensaje, pero al decir la palabra gentil, ellos se llenaron de enojo, aventaban polvo, se quitaron la ropa, se preparaban para apedrear a Pablo, pero no lo hicieron, ¿no? Se detuvieron, se contuvieron. Entonces vemos aquí de alguna manera, regresando a Hechos, cuando estaba reflexionando en este pasaje, vemos una similitud que solamente
Fueron un par de palabras las que detonaron la ira y el enojo de estos. Aquí fue la mención de una palabra. Ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron su voz. No. Lo oyeron hasta que dijo esto, dice la Biblia de las Américas, hasta esta palabra. Y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra este individuo. No se le debe permitir que viva, ¿no? Es digno de condenar, es digno de, es necesario que muera, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eso fue lo que provocó la palabra de solamente decir gentil. No solamente gentil, sino decir Dios, el justo, el santo, el Dios de nuestros padres, como ustedes no van a escuchar, me va a enviar a los gentiles. Inclusive así termina Pablo en ese capítulo 28 del libro de los Hechos, termina diciendo eso, ¿no? Versículo 25, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto nuevamente, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pues era algo decir, Dios no tiene plan, no tiene propósito con los gentiles. Aunque era una misma promesa que el Señor le había hecho a Abraham, ¿no? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Sí. Fue el punto de la discusión de Hechos capítulo 15. Para ellos tenían que ser prosélitos, seguir ciertas tradiciones, circuncidarse, que es lo que se lleva en Hechos capítulo 15, y después ser aceptados por Dios. Pero era un proceso, y aquí era algo tan sencillo como decir, ustedes no quisieron, entonces voy con los gentiles. Y es lo mismo que está diciendo Pablo, es lo mismo que está diciendo Cristo. Entonces, hermanos, el Señor está buscando a aquel que esté dispuesto en su corazón. Pero vamos a terminar el texto hasta el versículo 27. Aquí, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Sí. Ya decíamos que querían interrogarlo, saber por qué se enardece la gente. A lo mejor no iban a entender bajo un sistema que lo que eran gentiles, eran romanos, pero quizás no había la oportunidad de compartir libremente el evangelio. El único que recursa un recurso Pablo, que ya lo había hecho en otra ocasión en Hechos capítulo 16, versículo 22. No. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados cargando en la ropa, se ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado, muchos le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. De aquí ya lo habían maltratado, ya lo habían golpeado, ¿no? A diferencia de aquí, de en Hechos capítulo 22, antes de que lo golpearan, porque dice el texto, lo leo, ¿no? Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pues ya lo estaban atando, ahí podemos hacer la suposición, había un castigo donde le ataban las manos, lo levantaban y lo azotaban contra el piso. Imagínate las manos atadas atrás, levantándolo de las sogas y lo dejan caer de cara. Ese era una manera de torturar, golpear.
Ahora bien, puesto atado a un poste para ser golpeado, para ser lacerado, para ser maltratado, ¿no? El texto no lo aclara, pero pueden ser los dos supuestos. Antes de ser golpeado, aquí no fue maltratado, ¿no? No fue golpeado. Aquí cuando estamos hablando de Filipos, sí, dice, cuando fue, versículo 35, cuando fue de día los magistrados enviaron a saber decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotaros públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, ¿no? Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Regresando a Hechos capítulo 22, es una situación similar, ¿no? Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿no? Versículo 25. Cuando lo estiraron, mira, aquí dice, cuando lo estiraron con correas, ¿sí? Para las correas, cuando lo estiraron, es lo que te comentaba, el texto no lo aclara, aunque es lo mismo, estaban preparándose para torturarlo. Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿usted es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? A diferencia de ahí, estando en Filipos, aquí Pablo hace uso de este recurso y de esta oportunidad, ¿no? De decir, soy ciudadano romano, ¿no? Ahora la pregunta es, Pablo, ¿cómo pudiera comprobar su ciudadanía, ¿no? Había tres maneras en las que se podía adquirir la ciudadanía romana. Aunque había puede ser otras, ¿no? Uno como recompensa ofrecida por sus servicios a Roma, ¿no? Otra, como lo dice aquí este hombre, versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, ¿no? Aquí aquel que lo iba a azotar, dice el centurión, que era un hombre encargado de golpearlo y maltratarlo, vino al tribuno y le dijo que en rango eran soldados, centuriones, tribunos, gobernantes, reyes, ¿no? Asignados, porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Su respuesta es afirmativa de Pablo, sí, soy ciudadano romano, ¿no? Perdón. Vuelvo a abrir aquí porque se me cerró. Le dijo que sí, respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces era otra de las maneras, pagando su ciudadanía, ¿no? Entonces Pablo le dijo algo que le superaba, pero yo lo soy de nacimiento. Sus padres no eran romanos, pero sí podemos aducir que de alguna manera cuando algún ciudadano era romano y ya tenía hijos por una ciudadanía adquirida, ya sea comprada o por una recompensa ofrecida por sus servicios a Roma, le hubiera sido dada la ciudadanía, ellos pues decir, ya los nacidos en mi casa ya son libres, ¿no? Y así se acordaba. Entonces era ciudadano romano de nacimiento. O sea que había nacido en una casa de hombres libres, ciudadanos romanos, ¿no? Que no podemos encontrar con toda claridad si fue por una recompensa por los servicios que se hubieran ofrecido a Roma o si hubiera pagado una suma, pero ya había nacido él bajo esa libertad, bajo esa declaración. Entonces dijo, sí, respondió el tribuno, y con una gran suma adquirí, pero yo soy de nacimiento.
Dice, pero yo soy de nacimiento, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Y sabemos, ya lo habíamos explicado cuando estudiamos el capítulo 16, que aquellos que hacían eso con un ciudadano romano sin hacerle un juicio, pues también podían ser castigados, maltratados, golpeados, ¿no? Destituidos. Y eso es precisamente, ¿no?, lo que acontece. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, no pudo investigarlo con Pablo porque no pudo golpearlo, no pudo azotarlo, sacarle. ¿Por qué te golpean? ¿No? ¿Por qué te quieren matar? ¿Por qué te quieren muerto? Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos, ¿no? Entonces es necesario que Pablo sea juzgado, pero él sigue quizás con la propia intriga. ¿Por qué lo quieren muerto, no? ¿De qué tamaño son sus declaraciones que esta gente está enardecida, está enojada, está enfadada? ¿Qué es lo que acontece? Entonces el propio texto nos va respondiendo, ¿no? Aunado con otros textos que de alguna manera nos dan más luz a lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces vemos aquí dos cosas que son rescatables, ¿no? Primero, Pablo no hace uso de su recurso de decir que es un ciudadano romano. Aquí con ello le evita los golpes, ¿no? En Filipos no. Pero sabe que esto le va a permitir, al apelar al César, llegar y poder compartir en Roma. Se mueve conforme a los propósitos de Dios. Entonces, a veces, hermano, Dios nos da oportunidad en una posición, en una situación propia de nuestra vida. Y todo eso el Señor lo coopera o lo opera para bien, como lo dice en Romanos 8:28, ¿no? Pero conforme a sus propósitos. No hagamos mal uso de los beneficios, las posiciones, tanto económicas como sociales, quizás como políticas, quizás en la propia iglesia, si tenemos una responsabilidad en la iglesia. No hagamos mal uso de esa oportunidad que Dios nos da, sino usémoslo conforme a sus propósitos. Entonces, al verse Pablo liberado por estos romanos y tener ya ciertas consideraciones, sabe que puede apelar al César y llegar a Roma. Entonces, es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Busquémoslos, hermanos. Y también algo que comentaba hace un momento, si podemos entender, hermanos, también la propia palabra puede alertar nuestras vidas. Estemos atentos al mensaje de Dios, porque es el medio que el Señor ha establecido para hablarnos a nuestra vida. No sea que como estos que estaban en la sinagoga de Nazaret, hicieron matar a Cristo Jesús, porque se enardecieron, porque no les gustó, ¿verdad? O aquí con Pablo tampoco les gustó lo que estaba diciendo. Puede haber cosas en el propio mensaje del Señor que no nos agraden. Podemos resistir hasta donde sea agradable a nuestros oídos, a nuestra propia condición. Pero muchas veces, hermanos, a veces no resistimos la palabra de nuestro Señor porque no estamos dispuestos a caminar siendo obedientes a su voz y a su palabra. Por eso es necesario que conozcamos las Escrituras y saber, hermanos, que Dios tiene propósitos y propósitos eternos. Hagamos una oración y démosle gracias al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias, Cristo Jesús, bendigo tu santo nombre y te pido, Padre, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escuchar tu voz, Señor, y a ser obedientes, porque así lo dice tu palabra: si escuchares mi voz y fueres obedientes a mis mandamientos, entonces sabemos que hay gran bendición, Señor. Danos claridad, danos entendimiento, Señor, en nuestro corazón, y que verdaderamente, Señor, crezcamos conociendo tu palabra, tu gracia y tu misericordia, Señor.
Bendice a cada uno de mis hermanos. Sé con nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, venga a ser vida. Como lo cita, Señor, en la Escritura, Padre, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y así sea en nosotros, Señor, que somos expuestos a tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor. Amén, Dios. Amén. Amén. Pues Dios les bendice, hermanos. Nos despedimos en esta tarde, ya tarde, noche, ya empezando, va a empezar a oscurecer. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sean siempre caminando en la obediencia de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos, y el Señor sea con cada uno de ustedes. Y estemos orando, hermanos, para que pronto podamos estar todos juntos celebrando la mesa del Señor. El Señor les bendiga. Bendiciones.